Transmitiendo desde CCI Amor en Acción, en la ciudad de Alajuelita, presentamos el programa Preguntas al Pastor. Un espacio donde durante una hora podrás ser edificado junto a personas como tú y yo, que buscamos respuestas a tantas inquietudes sobre la palabra de Dios y el caminar en la vida cristiana. Preguntas al Pastor, bajo la dirección del pastor Arturo Piedra. Un gran abrazo a toda la familia CCI. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa Preguntas y Respuestas con el Pastor. Todos los lunes tenemos un espacio para contestar las preguntas que la iglesia está levantando. A partir de la semana anterior nos hemos decidido centrar sobre el tema de los tiempos finales. Y la semana pasada iniciamos un estudio básicamente enfocado en estudiar el tiempo final desde Apocalipsis. Vamos a estar devolviéndonos algunos pasajes en Daniel, vamos a devolvernos algunos pasajes en Ezequiel y también en Zacarías. Pero lo que vamos a tomarnos es unas semanas a hablar sobre los tiempos finales desde la perspectiva de Jesús. Nos interesa mucho conocer. Sentimos de que es un tema importante que realmente se ha puesto en la palestra debido al tiempo que estamos viviendo con la pandemia mundial del COVID-19, pero es un tema que tiene que ser constante en la iglesia, que tiene que ser un tema que lo sepamos dominar, que no le tengamos miedo, que tengamos la seguridad de poder conversar sobre temas tan importantes como los tiempos finales con la seguridad que nos da el Señor. Ok, me están diciendo que estamos teniendo un problema de sonido, Andrés. Parece que como que suena saturado. Pero vamos a ver si lo vamos a ir ajustando. Recuerden de que estamos utilizando unos nuevos métodos de transmisión, así que rogamos por su paciencia, hermanos y hermanas. Gracias por estar en este programa. Yo sé que ahí Andrés, que es el director de la radio, nos va a estar ayudando a hacer los ajustes. Acompáñeme a orar y poner este ratito en las manos de nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias por la familia en la fe que se reúne a través de este espacio, Señor. En otro momento nos estaríamos reuniendo, Señor, en la iglesia, Señor, estaríamos reunidos en un mismo espacio, pero ahora, Señor, reunidos de esta forma virtual, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Andrés, perdón que te interrumpa, pero está entrando como un reverb del micrófono tuyo. Seguro solo me sale a mí, pero para que lo tenga presente. Muchas gracias a los hermanos que nos están acompañando en esta tarde. Entonces les decía que estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el punto de vista de Jesús. Vamos a enfocarnos en lo que Jesús quiso y quiere decir a la iglesia, y ahorita en este pequeño introducción que vamos a tener hoy al libro de Apocalipsis, vamos a ver algunos eventos que Jesús nos predice, nos profetiza que van a suceder previo a su regreso. Hoy vamos a darle un vistazo general a Apocalipsis, pero desde esta sencilla perspectiva. Vamos a volver a ver este libro que muchos le tienen miedo y que muchos han evitado entrarle por su simbología, por su lenguaje, por la facilidad con la que quien lo enseña se puede perder en sus propias opiniones, y lo vamos a estudiar desde el punto de vista de Jesús. Recuerden de que la semana pasada yo les di unos parámetros, de hecho fue como un decálogo de cómo vamos a estar manejando esto, porque no nos interesa meternos en religiosidad en la forma de explicar esto. Lo que vamos a hacer es vamos a abrir la Biblia. Tenemos que entender y recordar que el estudio de los últimos tiempos en la teología siempre ha sido un espacio de debate y de discusión, y no me lo refiero a un debate en una forma negativa, simplemente esta es una de las áreas de la teología donde más nos cuesta ponernos de acuerdo, que es la escatología. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que reconocer y entender que tenemos gente que amamos, que tiene otras posturas, que tiene otras formas de interpretar estos pasajes,
y entonces vamos a entrar de manera segura a lo que la Biblia nos dice de manera clara. Y lo que vamos a utilizar de fuente es la escritura inspirada por el Señor. No nos vamos a perder viendo qué es lo que dice el mundo, agarrando noticias, otras cosas, sino que simplemente nos vamos a enfocar en lo que dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy respondiendo a lo que mis hermanos y hermanas de la iglesia que yo pastoreo y que dirijo me han hecho llegar a través de preguntas, a través de videos, a través de audios, y más que todo me envían, me etiquetan videos, me mandan videos. ¿Qué piensa de esto que dijo aquel? ¿Qué piensa esto que dijo aquel otro? ¿Qué piensa esta noticia? Y entonces yo quiero pedirle a la iglesia sensatez en esto, que lo único que nosotros podemos estar completamente seguros es que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y entonces es muy fácil perderse en cosas que dicen otros. Es muy fácil perderse en la forma en la que otros hablan, en la forma en la que las noticias hablan, porque al final de cuentas todo noticiero, al final de cuentas todo periódico, al final de cuentas todo postura, digamos, que se lance desde algún grupo, tendrá algún nexo editorial, tendrá alguna forma al final de cuentas de entenderlo. Y entonces yo voy a intentar de ser lo más de apegado a la escritura y me comprometo con ustedes a abrir la Biblia de una manera responsable. Los que son mis ovejas saben de que yo ese es mi don, estudiar y enseñar la palabra, y entonces lo vamos a hacer de manera responsable desde la escritura. Vamos a estudiar el final de los tiempos únicamente desde la palabra y especialmente desde donde habla Jesús. Nos va a ser muy útil lo que dicen los profetas judíos, nos va a ser muy útil lo que nos profetiza Juan en Apocalipsis, nos va a ser muy útil algunos pasajes del Antiguo Testamento, inclusive previo a los proféticos, pero nos vamos a enfocar y nuestro punto de partida va a ser ver esto desde las palabras, desde la visión que tiene Jesús. Así que quiero dar primero unas cuantas ideas que quiero ir planteando en la mesa conforme nosotros avancemos en este estudio de todo el libro de Apocalipsis. Primero, nosotros partimos del hecho, al igual que los grandes escritores de los primeros comentarios de la Biblia. ¿A quiénes me refiero? Los que escribieron después de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, los llamados los padres apostólicos, primera, segunda, tercera generación después de los apóstoles, la gran mayoría de los cuales la iglesia ortodoxa respeta, recibe el Apocalipsis como que si fuese escrito por Juan el apóstol. Aquí hay un gran detalle, ahí nos van a estar ayudando con algunas diapositivas para ir dejando esto claro en su mente. El autor para nosotros del Apocalipsis es Juan el apóstol. Si usted lee comentarios de grandes hombres latinoamericanos que no me digno mencionar porque son mucho más inteligentes que yo, que han trabajado esto por toda su vida. Hay uno muy famoso en Latinoamérica, por ejemplo, que me casó a mí, que parte del hecho de que el que escribe esto es otro Juan, no Juan el apóstol, y él le llama Juan de Patmos. Nosotros partimos de que el autor de este libro es Juan el apóstol. Los primeros padres de la iglesia así lo afirmaron. ¿Por qué se debate si fue Juan o no el escritor? Me refiero a Juan, el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan el apóstol, el apóstol amado. Porque nos ubica en ciertos problemas desde el punto de vista interpretativo. Si alguien afirma que Juan el apóstol es quien escribe Apocalipsis al final del siglo 100, del primer siglo, alrededor del año entre el 90 y 100, genera un problema a la hora de interpretarlo, porque muchos de aquellos que creen y afirman que Juan el apóstol no es el autor, es porque se inclinan hacia una postura preterista de la interpretación de Apocalipsis. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se inclinan hacia una postura de que muchos de los eventos que se hablan de Apocalipsis 4 al 16 se cumplieron en el primer siglo, específicamente con la caída de Jerusalén en el año 70. Y entonces si nosotros llegamos y decimos que quien escribe esto es Juan el apóstol, que lo escribe a finales del siglo, ya este evento sucedió. Entonces se les rompe la idea, el argumento de que esto es un evento futuro.
y entonces lo que les obliga es a ubicar la autoría de este libro a la mitad del siglo o previo al año 70. De esto vamos a estar hablando en un programa especial sobre las diferentes formas de interpretar el Apocalipsis, que lo tengo que hacer porque quiero ser responsable con ustedes y poder presentar las diferentes opciones. Cuando yo estuve en seminario, me tocó llevar 2 cursos de Apocalipsis, uno desde el punto de vista de la escuela liberal en la que yo estaba estudiando teología, que es una escuela que por completo se perdió en los últimos años, y me tocó estudiar bajo una persona que claramente entendía el Apocalipsis desde la alegoría, desde diferentes otros tipos. Ya después, en otro seminario que me tocó estudiar aquí mismo en Costa Rica, llevé un curso donde el libro de texto fueron los libros del muy respetado y muy querido don Juan Stam, que parten de la interpretación de que todo esto ya se cumplió en el primer siglo. Entonces, primer punto de partida para nosotros. Nosotros nos unimos a la idea, y esto lo vamos a estar hablando en otro programa, desde la teología del pacto, la teología también bíblica, nos unimos al siguiente problema. Porque aquí esto lo podemos resumir en 2 problemas. Problema número 1. Israel tiene acción al final de los tiempos, y como contestamos esa pregunta determinará la forma en la cual nosotros interpretemos Apocalipsis. Es una de las preguntas claves. Para nosotros entendemos que las promesas que fueron dadas a Israel se cumplirán, y no aceptamos la idea de que Israel se convierte en la iglesia, y eso lo vamos a ir hablando a través de este estudio de una manera más profunda. Primer postulado: partimos de que el escritor de Apocalipsis es Juan el apóstol, y se escribe al final del primer siglo. Segundo postulado importante ahorita que estamos haciendo esta introducción: el libro del Apocalipsis fue escrito para usted y para mí, fue escrito para la iglesia de Jesús. Está inspirado por Jesús, está dictado por Jesús, es revelado a través de Jesús a su amigo Juan el apóstol, y es dirigido a la iglesia, a usted y a mí. Debemos ser conocedores de esta porción del mensaje de Jesús. Tercer postulado: el tema de este libro es también el título de este libro. La forma en la que este libro arranca es Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo para los suyos. Es un libro de y sobre Jesús. Es más, hermanos, este es el libro en la Biblia donde más títulos hacia Cristo se mencionan. Este es el libro donde más atributos a Jesús se mencionan. En 404 pequeños versículos que vamos a estudiar todos por completo en este estudio, encontramos una mina de oro sobre la verdad de quién es Jesús. No solo quién fue Jesús, como nos lo dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos muestran a Jesús cuando estuvo acá en la tierra, cuando muere por nosotros en la cruz del Calvario y cuando asciende al cielo, sino que este libro de Apocalipsis nos presenta quién es Jesús ahora, cómo es Él ahora. Y a mí me parece muy importante que la iglesia conozca quién es su Redentor, qué está haciendo, qué hará, cuál es la misión que tiene por cumplir, cuáles pasos faltan en la obra redentora general, hablando ya en términos macro, para la humanidad y para la creación completa. Entonces, el tema de este libro es también el título, es la revelación de Jesucristo para su iglesia. Postulado número 4. El Apocalipsis es uno de los libros que traen un bosquejo en sí mismo. O sea, casi que podríamos decir que por sí mismo trae una descripción de cómo se va a acomodar el libro. Cada vez que estudiamos alguno de los libros, es muy importante entender la estructura del libro. Entonces, el Apocalipsis, por ejemplo, cuando Hechos nos dicen: me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra, no solo está diciendo el tema de la forma en la que se va a ir proclamando el Evangelio de Jesucristo, sino que inclusive al final de cuentas podemos resumir el libro de Hechos en eso, en cómo la iglesia se centró primero en Judea, cómo fue enviada a las provincias cercanas y luego cómo llegó hasta el final de la tierra a través del ministerio que hizo Saulo y luego llamado Pablo. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene un versículo que nos muestra un poco la estructura y la forma en la que Jesús pidió que fuera escrito.
Por favor, abra su Biblia y si no, le vamos a ayudar ahí con una diapositiva, como hoy estamos en clase. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto, el que está hablando es Cristo, y las que son y las que han de ser después de estas. Jesús habla de 3 diferentes etapas en el libro. Primero, las que has visto, y eso lo vemos en el capítulo 1, cuando en el lugar en el que está Juan se aparece Jesús en gloria. Es espectacular. Nosotros vamos a hacer un estudio, arrancamos ese estudio la semana pasada, donde estuvimos estudiando el 13, 14 y 15 de Apocalipsis, porque lo vamos a ir desmenuzando en diferentes temas. Y entonces vamos a guardarnos el capítulo 1, 2 y 3 para el final. ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque ese es el último mensaje de Jesús a su iglesia. Y me parece muy importante que cerremos con eso en vez de arrancar con el mensaje que le dio a las iglesias. Entonces vamos a ver esta revelación que Jesús hace en el capítulo 1 y el mensaje que le da a Juan para llevar a las diversas iglesias en el capítulo 2 y 3, pero con eso es lo que vamos a cerrar el estudio, para que entendamos nosotros de que este libro está dirigido a cada uno de nosotros. Y vamos a arrancar con un estudio del capítulo 4 en adelante. No lo vamos a hacer 4 o 5, vamos a hacerlo temático para hacerlo más interesante en el tema de las preguntas. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando sobre los 144,000, estuvimos hablando sobre el tiempo en el cual la ira del Señor va a ser derramada por completo en el tiempo de la tribulación, y vamos a estar viendo diferentes temas que son hilos conductores en el relato de Apocalipsis. Por ejemplo, la próxima semana nos vamos a centrar toda la hora únicamente a hablar del anticristo y todo lo que está referido a este hombre que vendrá. Y vamos a ir viendo, creciendo así en cada uno de los temas, porque lo que quiero es cumplir al final de este estudio todo el eje temático que nos presenta el Espíritu Santo en Apocalipsis. Entonces, volviendo a estos primeros postulados, el Apocalipsis es un libro que trae su propio bosquejo. Primera parte, las cosas que has visto, que es la visión de Cristo en Patmos, esa experiencia que tiene Juan con Jesús mismo en el capítulo 1. La segunda parte nos dice Jesús que escribe las que son, y es claro que podemos entender que las que son las 7 iglesias, las que están presentes en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y luego dice las que han de ser, capítulo 4 hasta el 22 de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Quinto postulado, hermanos y hermanas: el Apocalipsis es un libro retador. Claro que sí. Imagínense que a muchos de los reformadores no les gustó ese libro. Tenemos récord clarísimo de que Lutero no le gustaba este libro. Tenemos récord clarísimo que Calvino sufrió con este libro. Él lo escribe claramente. O sea, grandes reformadores tuvieron problemas. Claro, tenemos que leer esto desde un punto de vista histórico. Esta es una de las cosas que doy gracias a Dios por el entrenamiento que me dio mi padre en vida, porque desde el punto de vista histórico tenemos que entender de que Lutero, Calvino y la gran mayoría de los reformadores estaban viviendo en un tiempo en el cual Israel tenía 0 futuro. Israel era un enemigo. Los hebreos eran perseguidos de una manera horrible, y vamos a encontrar de que históricamente muchos de estos reformadores hablaron y escribieron cosas horrendas sobre el pueblo de Israel. Es más, debemos ser honestos de que Lutero escribió basura, así que decirlo, escribió cosas horribles sobre Israel que más adelante en el siglo XX fueron tomadas y que incendiaron naciones en contra de otros. Entonces, como todo ser humano, nos equivocamos en alguna área de nuestras vidas, y claramente la forma en la que los reformadores explicaron y enfrentaron los últimos tiempos, siempre lo tenemos que pasar por un tamiz histórico y tenemos que pasarlo por diversos procesos. Por eso, hermanos, tenemos que leer mucho y crecer en este tema. No se vale nada más agarrar lo que dice internet, no se vale lo que agarra 3 periodiquitos o algunos videos y empezar a hablar. No, tenemos que sentarnos y ser realmente responsables al hablar de un tema como estos, porque estamos hablando de un tema importante, pero un tema bastante polémico, y no podemos obviar de que el Apocalipsis es un libro retador. ¿Cuál es la postura de nosotros en CCI Amor en Acción? Vamos a predicar toda la palabra, porque eso es lo que le recomienda Pablo a Timoteo. Al final de cuentas, eso es lo que me dice el Espíritu Santo que yo tengo que hacer como pastor. Tengo que enseñar toda la escritura.
Y entonces por eso que no tememos a enfrentar el estudio de este libro. Pero hubo un momento en mi vida donde tuve que contestar una pregunta. ¿Es la Biblia lo que dice la Biblia? Y me tocó enfrentar esa pregunta, y lo he hablado con mi esposa un montón de veces por muchos temas que son polémicos. Por ejemplo, el tema que estamos viviendo ahorita en Costa Rica, con el tema que están haciendo de nuevo, pero que está un poquito metido en la esquina con respecto a lo de la pandemia, que es el tema del homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que es trans y toda esta nueva ola de que ahorita se puede englobar en una sola idea de identidad de género. Y entonces nosotros nos tenemos que enfrentar a la escritura y decir y tomar una sencilla postura y una sencilla respuesta. ¿Dice la Biblia lo que la Biblia dice? Vamos a enseñar realmente lo que la Biblia dice, y dependiendo de cómo usted conteste eso, será la labor suya en el púlpito. Si usted dice, bueno, yo puedo agarrar una Gillette y recortar este pasaje y lo quito, ¿cuál va a ser su límite? ¿Dónde va a dejar de recortar? ¿Dónde va a dejar de decir que es analogía? ¿Dónde va a decir de que esto no es literal? ¿Dónde va a decir? Entonces yo tomé una decisión temprano en mi ministerio, donde acepté enseñar la palabra como es, completa, con la posibilidad de que me equivoque en algunos casos, que posiblemente va a ser así, porque, hermanos, gente más preparada y más inteligente que yo ha hablado sobre estos temas de una manera por siglos, pero mi tarea ahorita es, en el año 2020, enseñarle a mi iglesia la forma en la cual podemos abrir la escritura y prepararnos para los tiempos finales de una manera responsable, entender de que toda la revelación del Señor ha sido profética, toda, desde Génesis capítulo 1, desde Génesis capítulo 3, desde el momento en el cual la humanidad falla y le da la espalda al Señor, empezamos a ver la profecía, empieza a hablarse sobre cosas que todavía no están. ¿Por qué va a dejar de ser profética la revelación del Señor? ¿Por qué va a dejar de ser profética la acción de Dios junto con la humanidad? Así que no tenemos que temer a enfrentarnos a estos pasajes y a desengranarlos y estudiarlos con responsabilidad y presentarlos. Pero no podemos olvidar de que claramente el Apocalipsis es un libro retador. Un detalle importante sobre el libro de Apocalipsis es que es el único libro de la Biblia que dice que si usted lo lee será bendecido. Es espectacular. Es el único libro de toda la escritura que si usted crece en este libro será bendecido. Yo quiero tomarme esa promesa. Vamos a ir estudiando cada vez más. Entonces, como les dije al inicio, vamos a guardar el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 para el final de este estudio, porque lo vamos a enfocar como que si ese fuese el último mensaje que Jesús nos hizo a nosotros como iglesia. Y vamos a arrancar del capítulo 4 hasta el 22, sacando todas las dudas que ustedes tengan, y yo voy a preparar estudios sobre temas importantes, y en algunos de los pasajes, como hicimos la semana pasada, estuvimos en 3 capítulos por completo, 14, 15 y 16, 13, 14 y 15, y entonces vamos a ir estudiando algunos de ellos de una manera completa porque nos sirve desde la forma temática. Entonces terminamos con el capítulo 1 y 3 y nos centramos posiblemente un par de meses con el capítulo 4 hasta el 22. Quiero dejarle desde mi punto de vista 7 cosas importantes que nos deja el Apocalipsis. Son muchísimas, pero hoy nada más quiero dejarle 7 cosas importantes. Primero, la iglesia de Cristo fue dejada aquí en la tierra para proclamar su nombre. Y eso lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 3. La iglesia de Cristo es dejada en la tierra con una misión. Y Cristo espera resultados de esa misión. A tal punto que en su último mensaje nos da un código de lo que Él espera. Unas coordenadas de cómo acomodar el rumbo, de cómo ajustar el rumbo para estar donde Jesús quiere que estemos. Así que es muy importante entender eso en Apocalipsis. No vamos a leer Apocalipsis como para entender cosas místicas. No vamos a leer Apocalipsis para ver cómo entendemos cosas que suenan a película épica. No, vamos a entender este libro porque Jesús tiene expectativas en su iglesia. Tiene planes claros para su iglesia. Y nosotros estamos esperando el regreso poderoso de un Salvador que prometió que va a volver. Entonces ese es el primer rubro grande de lo que vamos a estar estudiando. La iglesia de Cristo tiene una misión acá en la tierra. Eso lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 3. Luego vemos de que la iglesia
Cristo tiene una misión en el cielo también, y vamos a ver cómo aquellos que fueron salvos, aquellos que son salvos, aquellos que serán salvos, porque vamos a estar moviéndonos en diversos tiempos verbales, la iglesia de Cristo en el cielo también tiene un propósito importantísimo, que lo vamos en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Parte número 3, vamos a estar viendo los eventos de la tribulación, lo que va a suceder en los tiempos finales. Y hermanos, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. He estado leyendo de todos los diferentes tipos, viendo videos de diferentes tipos, teología reformada, teología pentecostal, viendo videos de diferentes formas de analizar esto. Estamos clarísimos que previo a la venida de Jesús va a haber una operación satánica fuerte, grande en la historia humana, que irá preparando una serie de pasos para oprimir, para mentir y para matar. Muchísima gente va a morir. Entonces vamos a ver todos los eventos que van a ser previos a la tribulación, desde lo que va a ir haciendo el reino de la maldad, que lo va a venir preparando desde Génesis capítulo 3. Satanás está preparando esto. Es más, yo estoy seguro que el enemigo ha intentado levantar anticristos previos, porque el enemigo no sabe cuándo va a ser el tiempo final. Entonces el enemigo ha venido tratando de levantar desde Nimrod en Babilonia. En todo tiempo histórico, el enemigo ha estado tratando de levantar a alguien que falsifique el plan de Dios. En todo tiempo. Estoy seguro que lo hizo con Hitler, estoy seguro que lo hizo con otros asesinos en otros tiempos, con otros líderes corruptos en otros tiempos en la historia, porque él siempre ha buscado encontrar una forma de tomar control total, político total, económico total, un control global. Siempre lo ha intentado, pero en este tiempo que nosotros estamos hablando ahorita en Apocalipsis en clave profética, lo logrará hacer. Logrará levantar un sistema humano opresor, que al principio todo el mundo va a estar contentísimo y que después va a generar dolor de una manera espectacular. Entonces, primero la misión de la iglesia de Cristo acá en la tierra, luego la iglesia en el cielo, porque nosotros en CCI Amor en Acción partimos de que lo que dice Juan capítulo 14, Tesalonicenses y varios pasajes más, Cristo viene y arrebata a su iglesia. Eso es lo que nosotros entendemos en la escritura en diversos pasajes. Ese va a ser un solo tema, el tema del arrebatamiento, mayormente conocido como el rapto. Y en la tercera parte es los eventos de la tribulación, y vamos a estar estudiándolos todos, entendiendo estos procesos que van a suceder. Cuarta área grande que nos quiere decir Apocalipsis: Cristo regresa. Y ese es el tema principal para mí. Cristo regresa. Cristo viene a la tierra a reinar. Y todos hemos cantado y oramos por eso. Pero eso es un hecho. Eso va a suceder. Todo cuanto fue profetizado de Jesús se cumplió. Todo lo que fue profetizado de él fue cumplido en él cuando estuvo aquí en la tierra. Lo que fue profetizado para él con respecto a su regreso será cumplido y el Señor volverá. Quinta tema importante que vamos a ver aquí en Apocalipsis es que nosotros creemos y partimos de que estará Jesús reinando en tierra por 1000 años acá junto a nosotros. Yo sé que la palabra milenio no aparece en la Biblia. La palabra milenio viene del latín, pero sí este periodo de 1000 años es mencionado en la escritura. Y vamos a estudiarlo por completo. Ese es otro gran tema que vamos a ver en uno solo de los programas, en una sola de las clases. Idea grande número 6. Existirá una rebelión final donde el enemigo va a ser liberado y va a tratar de hacer su último coletazo. Y eso va a cerrar con el juicio frente al gran trono blanco. Y cerramos el estudio de Apocalipsis, de estos capítulos hasta el 22, claramente con el 21 y 22, sobre la eternidad, que la forma en la que nos presenta Juan esto es cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24, versículo 15. Vamos a escuchar las palabras de Jesús en este momento. Mateo capítulo 24, versículo 15. La palabra del Señor dice lo siguiente: por tanto, cuando veas en el santo lugar la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Estoy en Mateo 24, capítulo 15. Un verso complicado. Primero que es un verso complicado porque cuando encontramos a Jesús citando el Antiguo Testamento, se nos complica un poco la cosa. Cita a una persona que va a realizar un acto específico en un lugar específico, a lo cual él lo engloba en este concepto que nos presenta Daniel en el capítulo, en los capítulos medios de Daniel, llamado la abominación desoladora. Nos lo presenta como puesto en pie en un lugar específico, en el lugar santo. 54 veces aparece este concepto o esta frase del lugar santo en el Antiguo Testamento. Absolutamente el 100% de las veces que aparece el lugar santo en el Antiguo Testamento tiene que ver con el espacio físico en el templo, o ya sea previo al templo en el tabernáculo. 54 veces. Y 5 veces en el Nuevo Testamento. Todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento aparece en Hebreos. Y todas las veces que aparece tiene que ver con el templo, el espacio llamado lugar santo, aquel lugar donde reposaba el menorá, simbolizando la luz del Señor en medio de un lugar oscuro. Desde tiempo del tabernáculo, ese era el lugar que estaba cerrado. Una menorá, una mesa con el pan, se presentaba, los sacerdotes lo preparaban a diario para ponerlo en esa mesa especial de los panes, y además un altar pequeñito para la presentación del incienso. 54 veces en el Antiguo Testamento se habla del templo, o el tabernáculo. 5 veces en el Nuevo Testamento se habla del templo. Dice Jesús en Mateo 24, capítulo 15, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces aquí algunos, y no son pocos, muchísimos, lo que dicen, esto se cumple en Antíoco, esto se cumple en Tito, cuando el general Tito ingresa en Jerusalén y destruye Jerusalén. Es interesante que el papá de Tito, unos años después, va a ser coronado como emperador, y entonces da un sentido importantísimo al hecho, y no podemos minimizarlo en lo más mínimo. Es una forma de contar la historia para el pueblo judío. Lo que sucedió en el año 70 fue que Roma ingresa a Jerusalén y la aplana por completo, destruye la ciudad, miles de personas. Creo que en algún momento leí que algunos calculaban de que al menos 1 millón de personas habían muerto, no solo judíos, sino de otras razas. Pero Roma llega y aplasta a Jerusalén, la destruye. Jesús había profetizado que no iba a quedar piedra sobre el templo. El muro en el cual los judíos hoy rezan no es más que un muro de retención. Si usted pudiera ver una maqueta general del monte del templo a cómo fue, ese era un muro total, no era ni secundario, un muro terciario que soportaba un gran terraplén. No era parte del complejo del templo. Cuando Jesús prometió de que no iba a quedar piedra, profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió claramente. Pero Jesús dice de que una de las señales que vamos a ver previo a su regreso es esta misma, que se vivirá este evento que Jesús recaba o trae de Daniel, llamado la abominación desoladora. Pero Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 11 de que va a haber un templo en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 11 está profetizado. Juan nos lo dice. Pablo nos lo dice en 2 Tesalonicenses, que el anticristo va a llegar al templo. Entonces, básicamente, una persona específica va a llegar a hacer un acto específico y horrible en un lugar específico, que es el lugar santo. Así que vaya conmigo a Daniel capítulo 9. Yo hice un estudio para los hermanos de mi iglesia sobre Daniel capítulo 9, donde estuve 3 semanas estudiando todo el capítulo. Va a ser imposible que yo en unos cuantos minutos le dé a usted un estudio completo de Daniel capítulo 9, pero tengo entre mi lista generar algún video un poquito más extenso para explicar todo este pasaje profético, que sin duda alguna es una llave importante para entender la profecía del Nuevo Testamento, porque si Jesús lo cita, tiene que ser importante para nosotros. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 62 semanas, perdón. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación,
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vamos a hacer un sencillo estudio de estos dos pasajes, de estos dos versículos. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Dice, y después de las 72 semanas, hermanos, yo como les digo, yo hice un estudio de esto y es bastante extenso. Entonces hoy que estamos viendo nada más, contestando preguntas importantes, no me va a dar tiempo de explicar las completas 70 semanas, pero le puedo dar un detalle general de cómo lo interpretamos nosotros, los que comúnmente no le dé miedo este concepto, los que seguimos una teología conservadora, los que entendemos la palabra tal cual es y preferimos pagar el precio de interpretar la Biblia tal cual es, como ella nos lo dice. Entonces, nos dice el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, dice que 62 semanas. ¿Cuáles 62 semanas? Bueno, se habla del tiempo entre la reconstrucción de Jerusalén y la muerte de Jesús, la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Si nosotros habláramos de 62 semanas, estamos hablando de 483 días. 483 días. Entonces, si nosotros sumáramos los días de cuando empieza la reconstrucción de Jerusalén, recuerden de que hemos hecho un estudio sobre los 4 diferentes momentos en los cuales se intentó reiniciar la construcción de Jerusalén, pero partimos del movimiento en el que Nehemías empieza a levantar, porque viene por decreto real, ya con una orden de levantar Jerusalén por completo. En algunos de los casos anteriores no venía tan claro. 483 días no se cumplen a la venida del Mesías, pero tenemos que tener cuidado cuando leemos la escritura, porque la Reina Valera nos está diciendo semanas. En el original no dice la palabra semanas, lo que dice es grupos de 7, heptadas. Cuando pasen 483 algos 62 heptadas es cuando pasará la muerte del Mesías. Si nosotros tomamos la vida de Nehemías y el momento en el cual él empieza el proyecto de reconstrucción de Jerusalén y llegamos al Calvario, estamos exactamente en 483 años. Y eso lo veremos en un estudio específico, porque ahorita no me va a dar tiempo de hablar sobre Daniel capítulo 9, 26, acá en los 15 minutos que me quedan. Dice que estas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, haciendo clara alusión a la sustitución que hace el Señor muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces algunos hermanos dicen, bueno, este fue Tito y las legiones romanas. Esa es una forma de verlo y vamos a entenderlo desde los grandes estudios que han hecho grandes hombres, entendiendo de que todo esto se cumplió en el primer siglo, y eso es una forma de interpretarlo que nosotros no abrazamos, pero una forma que existe y que no podemos decir que esas personas no son cristianas. No, jamás. ¿Quiénes somos nosotros para emitir dicho juicio? No están diciendo nada que atente contra la redención. Simplemente es una forma de entender este tema tan complejo, como lo he venido diciendo desde que empecé este estudio. Pero vean la forma en la que este pasaje está escrito y vamos a devolvernos a la forma en la que Jesús lo dice. Porque dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Su fin será con inundación, eso no se cumplió en el tiempo de Tito, en el año 70. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, verso 27. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Entonces queda pendiente un grupo de 7, una heptada de años. Y es aquí donde entendemos, desde este punto, desde este pasaje, es donde entendemos de que la tribulación durará esta semana de años, esta heptada de estos 7 años. En ninguna otra parte de la Biblia se habla de ellos. Apocalipsis va a hablar de un grupo de meses que suman la mitad de 7 años, y Apocalipsis nos estará hablando de diferentes otros. De hecho, uno de los estudios es solo los números que aparecen en Apocalipsis, así que no nos vamos a adelantar a ese tema tan interesante. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por eso tenemos hermanos, es más, por ejemplo, solo dentro del campamento bautista,
Me refiero dentro de las tiendas de las iglesias bautistas, que solo en Costa Rica tenemos más de 10 tipos de bautistas. Hay hermanos que creen que el Señor viene y se lleva a su iglesia previo a la tribulación. Y hay otros hermanos que creen que la iglesia va a pasar 3 años y medio de la tribulación y serán llevados. Y hay otros que creen que la iglesia pasa por completo la tribulación y entonces Jesús viene por su iglesia y luego regresa. Y eso lo vamos a ir viendo con respecto cuando estudiemos el tema del rapto. Pero es aquí Daniel quien nos da la clave, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esa pequeña frase da mucho, porque nos hace decir, nos dice de que significa que los judíos vuelven a sacrificar. Los judíos no están sacrificando ahorita. Imagínense lo que implica ese escenario desde el punto de vista político hoy en día. Que todos los musulmanes acepten que en Jerusalén se instaure el sacrificio a Jehová. Es espectacular. Ok, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entonces Jesús nos dice en Mateo 24, capítulo 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Jesús nos está diciendo que una señal previa a su regreso es cuando llegue el anticristo. Eso no se cumplía en el año 70. Estamos esperando a Cristo todavía. Pero Jesús nos dice que una de las señales más importantes previo a su regreso, porque esta conversación la gesta la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿cuándo volverás? ¿Cuándo vas a volver, maestro? Y el capítulo 24 y 25 es la respuesta de Jesús a esta pregunta que hace su equipo. Entonces, una de las primeras señales, yo no quise poner el número hoy en el previo, porque si yo ponía 7 señales y no me va a dar tiempo, ya son las 5:50 y no he podido avanzar de la primera. Entonces, una de las señales del regreso del Cordero es la llegada del anticristo, hermanos, y esto el enemigo lo ha venido preparando desde la historia. Desde hace miles de años viene preparando esto. Y cada vez vemos avances más hacia el cumplimiento de la llegada de este líder político general mundial que va a tratar de unificar la humanidad hacia sí mismo, y lo va a lograr, va a confundir a muchos y va a generar lo que tanto ha añorado supuestamente el mundo, una paz global. Va a poner en paz a los musulmanes con los judíos, va a acabar el conflicto de Oriente Medio, va a generar un dinero mundial, va a generar un sistema de gobierno mundial, y eso se está preparando en nuestros tiempos. Así que no se asuste, esto se viene preparando en todo momento histórico. Yo estoy seguro que el enemigo, como no tiene control de los tiempos, él no es omnisciente, él no tiene control sobre lo que Dios, el propósito de Dios, ha tratado de levantar a anticristos en toda la historia. Primera característica o primer señal antes del regreso de Jesús: la llegada inminente del anticristo. Uno de los videos que me han enviado a mí son de una serie de pastores diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Hermanos, no se lo puedo decir claramente, porque el anticristo no va a ser algo solapado, va a ser algo global. No va a ser algo que se lo meten 5 con hueco, como decimos en Costa Rica. No va a ser un engaño que se le metió la mano. La gente va a correr a adorar a este tipo. Este tipo va a ser tan buen comunicador, este tipo va a ser tan importante, va a ser tan querido, que la religión se va a volver a él. Recuerden de que este tipo va a ser herido, va a parecer como que él resucita, él va a falsificar una resurrección, va a estar poseído por Satanás mismo, Satanás le va a delegar en él la autoridad, y entonces esto no está sucediendo ahorita. Puede que sucede pronto, pero no está pasando. Entonces, mis hermanos que me han enviado videos de que ya estamos en el 6º año de la tribulación, no va a ser algo que va a ser solapado, va a ser totalmente abierto. La gente va a correr a adorarlo. Y además, hermanos, desde el punto de vista nuestro, estamos esperando un evento anterior. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, donde Jesús viene por nosotros. Recuerden de que no nos adelantemos, este va a ser un tema por completo y vamos a ver las diferentes formas de entenderlo. Digamos que hoy podamos ver 3, me quedan 10 minutos, 3 características previos o 3 cosas que van a suceder previo al regreso de Jesús. Primero, la llegada del anticristo. Este tipo va a llegar al templo,
va a poner una imagen en el templo, le va a dar vida a esa imagen y la gente va a correr a adorarlo. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Jesús dice en el 16 del capítulo 24 de Mateo, dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Un lugar físico, una persona física. Vea lo que dice Jesús igual en el Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Primer cosa que va a suceder previo al regreso de Jesús: la llegada del anticristo. Segundo, un holocausto global. Y entonces algunos interpretan esto como lo que sucedió en Jerusalén en el capítulo 70. Hermanos, pero vean la forma en la que Jesús está hablando. No calza con lo que sucedió en el año 70. Dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo y no la habrá. Han habido masacres en ciudades, claro. Solo en la Segunda Guerra Mundial se habla de que murieron 50 millones de hombres. Han habido guerras donde ciudades han sido devastadas, claro. Picasso pintó sobre una en España, que fue bombardeada, la famosa Guernica. Luego veremos de que hay una serie de eventos de guerra y de catástrofe que han generado muchísimas muertes. Pero es lo que dice Jesús: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido antes en el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso no calza en el capítulo, en lo que sucedió en el año 70. Fue una matanza horrible, pero han habido otras matanzas de ese tipo. Y además nos está hablando de que es una gran tribulación en términos globales. Ve el versículo 22. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto no se ha vivido, hermanos. Este evento no se ha vivido. Como les digo, aquí estaba preparando yo una lista de la cantidad de millones que han muerto. Es más, si nosotros buscamos la cantidad de muertos que hizo Stalin, la cantidad de muertos que hizo Hitler y diferentes otros líderes asesinos, hermanos, es mucho más de lo que sucedió en Jerusalén en el año 70. Jesús dice que esto es un evento singular y usa términos apocalípticos: gran tribulación. La idea de la gran tribulación no viene de Hal Lindsey. La idea de la gran tribulación no viene del seminario teológico de Dallas, que es la forma en la que comúnmente desautorizan esta idea. La idea de la gran tribulación no viene de la Biblia Scofield, viene de los labios de Jesús. No ha habido un evento como este, ni lo habrá, dice Jesús. Lo que Jesús describe no ha pasado, no ha sucedido un evento a este nivel en el mundo. Tercer, voy a recapitular estas tres cosas que van a suceder previo a la venida de Cristo. 1, la llegada del anticristo. 2, un holocausto global de proporciones de película. 3, su reino futuro será visto por todos. Vaya conmigo a Mateo 25, porque Mateo 25 sigue contestando Jesús lo que sucede. Por eso cuando interpretamos Mateo 25 tenemos que tener cuidado al momento de interpretar las parábolas que se presentan en Mateo 25, porque tenemos que leerlas en clave profética. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hermanos, Jesús vacía el cielo por completo a su regreso. Querubines, serafines, seres creados, arcángeles, los 7 ángeles que rodean el trono, que nos habla de Isaías. Hermanos, yo me imagino que billones de personas vienen detrás de Jesús. Cristo viene al frente. Yo no sé cuando usted ha visto los pajaritos que vuelan en V, comúnmente son patos o algún tipo de ave que vuela en una distancia muy larga. Cada vez que yo veo una formación de animalitos de ese tipo, ya sea una película o lo que sea, me recuerdo de la venida del Cordero, me recuerdo del segundo regreso, el regreso público de Jesús, la segunda venida de Jesús. Porque Jesús viene abriendo camino, irrumpiendo en la historia de nuevo, pero atrás de él vienen huestes espirituales. Espectacular. Jesús viene en el frente. Apocalipsis 19 nos dice que Rey de reyes y Señor de señores. Y lo increíble, hermanos, es que Judas, el hermano de Jesús, nos suma algo. No solo vienen los
millardos de ángeles, sino que vienen miles de millardos de santos, dice Judas, en esa cartita tan pequeña previa al Apocalipsis, un número incontable. El número que utiliza Judas es el número más grande que tenía la forma en Roma y el mundo grecorromano, que podríamos traducirlo como millardos, pero no había un número más grande. Entonces, el Hijo de Dios viene en gloria. Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, nos habla de que viene en fuego. Yo me lo imagino que es como un asteroide que viene y viene con la asamblea, con la unión de gente más grande en toda la historia, y viene a sentarse en su trono. Vea lo que dice 25:32 de Mateo: y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los profetas hablaron de esto: un rey físico en una tierra física, en un reinado físico. Jesús sentado en un trono literal en la tierra, todos frente a él, y viviremos un tiempo de 1000 años con él, sin dolor, sin mala hierba, sin animales venenosos, sin animales comiéndose a otros, sin violencia, con Cristo como rey. Ya se me fue el tiempo hoy, hermanos, porque no me quiero pasar de las 6. 3 eventos claros previos al regreso de Jesús: la llegada del anticristo, el holocausto global, su reino futuro será visto por todos. Porque con el tema del rapto, el Señor viene como ladrón en la noche, y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Es imposible que nosotros podamos ubicar en algún momento de la historia el arrebatamiento de la iglesia, y eso es muy esperanzador, porque Cristo viene por nosotros, estaremos con él. Así que lo importante para entender el final de los tiempos es una sola cosa: ¿está usted con Cristo? Esa es la pregunta. ¿Está usted con Cristo? Porque aunque usted no entendía de nada de lo que estamos hablando estos meses, si usted está con Cristo, usted puede estar tranquilo de que el Señor viene por nosotros y estaremos siendo protegidos por su mano. Pero de su segundo regreso, y por eso hay un problema en ubicar a la iglesia en ese tiempo de tribulación. Por eso, y eso lo vamos a ir viendo conforme estudiamos, pero para su segundo regreso es necesario que se cumpla la aparición, instauración y poderío del anticristo, que se viene estando en nuestro tiempo, se está haciendo ya, y pronto veremos el regreso de Jesús. Yo estoy seguro de esto. Segundo, característica clara del regreso del Cordero públicamente para reinar, es un holocausto global. Muchísimos morirán. Por cierto, muchísimos también se salvarán, y eso lo vamos a ver. Gracias a Dios por el trabajo que hacen los 144,000, el ángel que predica el evangelio, y muchos creerán también, y eso es algo que tampoco hablamos mucho. Jesús nos dice a la mitad de Apocalipsis que los que fueron redimidos en este tiempo no se pueden contar, y entonces vamos a estudiar eso también en las clases sobre la gran tribulación. Y la tercera cosa que tenemos que estar atentos al regreso del Cordero, claramente como nosotros lo creemos, en ese tiempo nosotros no estaremos, su reino será visto por todos, más bien nosotros regresamos con él. Porque, hermanos, viene juicio. Jesús lo habló en Mateo capítulo 4, Jesús lo habló en capítulo 7, en capítulo 13, viene juicio, arrepiéntanse. Jesús dice en el capítulo 13 de Mateo que los ángeles son los que van a separar a los malos para tirarlos al lloro y crujir de dientes. Y algo importante que no podemos olvidar nosotros es que cada vez que compartimos la cena del Señor, nosotros pensamos en la muerte y en la cruz, y eso es buenísimo, y en la sangre. Pero, hermanos, Jesús también quiso que estuviéramos recordando que Él regresa. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, recordamos su muerte, y con lo tanto recordamos su redención, la redención que Él nos dio a nosotros en gracia. Pero también tenemos que recordar de que Él regresa por nosotros. La Santa Cena nos recuerda de que Él volverá, de que Cristo viene a establecer su reino, que Cristo viene a corregir las injusticias, que Cristo viene a castigar a aquel que le dio la espalda. Pero algo muy importante, y quiero que recuerden, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, les dice: digan lo siguiente: venga a nosotros
tu reino. Esto es tan importante, hermanos, porque la Santa Cena, recordamos lo que Él hizo, recordamos que Él volverá, pero Jesús le dijo a su equipo, todos los días oren, todos los días clamen, para que se cumpla lo que yo quiero, para que el reino se establezca, para que venga tu reino. Cada vez que tomamos la cena, recordamos que Cristo viene. Cada vez que oramos, tenemos que recordar que Cristo viene. Venga tu reino, venga Jesús. Y eso significa juicio, eso significa gracia. Jesús dice, pidan a diario para que yo venga a reinar. Qué lindo, porque eso significa que todos los días tenemos que pedir seguir siendo esclavos. Quiero invitarlo a que oremos, son las 6 de la tarde y vamos a hacer una oración para que usted se afirme en el Señor. Pero mi esposa me acaba de recordar que tenemos que orar por una de las hermanas de la iglesia que se llama Ana Ruth, que está pasando una prueba con su salud, y acompáñeme a orar para que esto fortalezca a Ana Ruth en este tiempo, para que su familia esté cerquita del Señor y confiados que en el tiempo del problema y de la prueba Dios está con nosotros. Acompáñeme a orar. Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque reposamos en la tranquilidad de que no sabemos, Señor, al final de cuentas cómo será el tiempo del fin, pero reposamos en la seguridad que tenemos en una salvación que está en tu mano y que nadie la puede poner en jaque. Hoy te damos gracias por una salvación que no merecemos, y hoy te damos gracias, Señor, por un tiempo que tendremos a tu lado para siempre, y eso no nos cabe en nuestra mente. Ayúdanos a entender el Apocalipsis, Señor, no para ser más conocedores de cosas o tratar de encontrar códigos y claves, no, Señor. Ayúdanos a entender el Apocalipsis para enamorarnos cada vez más de Jesús. Ayúdanos a entender el Apocalipsis no para andar viendo noticias de una forma diferente. Ayúdanos a entender el Apocalipsis para vivir en una esperanza viva, como dice Pedro, perdón. Y que podamos reposar, Señor, totalmente en ti, Señor. Hoy levantamos una oración por nuestra hermana Ruth. Hoy oramos para que usted bendiga su cuerpo en el tratamiento tan difícil que está viviendo ahorita, Señor. Oramos para que tu mano poderosa la cubra, para que guarde su ánimo, para que guarde su espíritu y su alma, Señor, y se mantengan firmes en ti. Bendigo a la familia de mi hermana Ana Ruth. Únelos cada vez más, Señor, y que esto más bien, en vez de alejarlos de ti, Señor, los acerque, Señor, a una confianza plena de que usted es Dios en medio de la prueba. Hoy bendigo a mis hermanos que están escuchando esto con toda bendición de lo alto, y te pido, Señor, que la confianza en Jesús crezca cada día más, que la relación en Jesús crezca cada día más. Esto lo pedimos, Señor, para que tu pueblo madure y crezca en ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Recuerden que seguiremos haciendo programas todos los lunes con este mismo tema, y además a partir de hoy he aceptado el reto de varios de ustedes. Voy a ponerme a hacer videos cortitos sobre temas específicos, y entonces voy a empezar a producir esos videos, y espero que ya para la próxima semana tengamos algunos de ellos live al aire con respecto a temas específicos, con preguntas, pasaje y explicación con respecto al tema final. Y ya estoy trabajando en esto, hermanos. Voy a aceptar el reto que muchos de ustedes me han escrito: Paz, explique este tema específico, y lo vamos a hacer. Así que gracias por sus preguntas, los videos que me están enviando, no dejen de enviarlos, las preguntas que tienen. Yo quiero ser un buen líder, quiero ser un buen pastor y estar, el buen pastor es solo el Señor con mayúscula, pero quiero ser un buen coordinador de la palabra acá en la tierra. Y así que por favor hágame llegar sus preguntas, sus dudas, y voy a hacer todo lo posible por contestarlas en estos espacios que estamos generando sobre los tiempos finales. Los amo enormemente, los extraño, familia. Pronto estaremos juntos de nuevo. Un gran abrazote, bendiciones, feliz lunes y feliz inicio de semana. Chao. Ha sido un gusto contar con tu sintonía en tu programa Preguntas al Pastor, a través de Online 316, tu emisora por la internet con música para renacer. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en una edición más de Preguntas al Pastor.